De nuestras copias, la alabanza número 19, es tu amor. Continuamos, hermanos, con la alabanza número 13, Purifícame. Ah
continuación, hermanos, la alabanza número 84, Nada en la tierra. Nada en la tierra
Dice en su libro John Stott que nos encantamos nosotros en el Sermón del Monte, pero la verdad es que nosotros nos debemos de encantar con quien predicó el Sermón del Monte. Eso es lo que hemos aprendido. Lo acabamos de cantar en todos nuestros cantos, dándole la gloria a nuestro Señor. Así es que iniciemos con una oración para darle gracias. Padre, te damos gracias por esta tarde, porque nos permite, Señor, aprender de este Sermón del Monte, que nos enseña en realidad cuál es nuestra posición, cómo estamos, Padre Santo, porque este Sermón del Monte lo predicaste, Padre, a los que te seguían, a tus discípulos. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos abre nuestra alma para darnos cuenta de nuestra situación. Gracias, Dios Todopoderoso, por la vida de nuestro pastor Juan Carlos, por la de su familia, por lo de todos mis hermanos aquí presentes, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, que sea a ti a quien predicamos, no a nosotros, sino a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por la palabra revelada de Jesucristo en la Biblia y que se aseguró que la tuviéramos nosotros para poder vivir de acuerdo a ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme, vamos a leer Mateo, capítulo 5. Les pediría que lo hiciéramos desde el número 1 al 6. Y si gustan, lo hacemos todos juntos. Mateo 5, versículos del 1 al 6. ¿Sí? Viendo la multitud, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, esta es entonces la cuarta bienaventuranza de la que vamos a hablar hoy. Felices, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, separé la exposición, pues primero sabiendo qué es eso a qué se refiere cuando nos dice tener hambre y sed de justicia, ¿no? Saber qué es esa justicia, cómo podemos tener hambre y sed de justicia. Y después de cómo lo hacemos, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Esa es la idea de la presentación que quisiera yo hacerles. Así es que hasta ahorita hemos aprendido que son bienaventurados, felices, dichosos, los que reciben la acción de Dios a través de Jesucristo. Es decir, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido justificados, santificados, transformados, limpiados y redimidos por la obra de Jesucristo en la cruz. La primera bienaventuranza dice que felices o dichosos los pobres. El pastor Juan Carlos nos hizo ver a qué se refería esa pobreza, y es en todo, que reconocemos nuestra miseria, nuestra incapacidad, nuestra ceguera, nuestra desnudez, nuestra ceguera de ver cómo somos en realidad, nuestra miseria en todo, en todo. Saben que sabemos que nos creemos autónomos y eso nos convierte cada vez en más pobres. Clamamos a Dios por salvación, pues solo Él es nuestra esperanza. La segunda bienaventuranza dice que son felices los infelices, que son felices los que lloran porque reconocen esa pobreza en la que están. Se refiere al llanto de un pueblo que llora por su pecado, pero el día de hoy vamos a aprender que no solo basta llorar por nuestro pecado pasado, no solamente eso, hoy vamos a aprender, nos va a enseñar el Señor, que se trata también de tener hambre y sed de justicia para el futuro. La tercera bienaventuranza dice que felices los mansos,
No los que son tímidos y que a veces nosotros nos confundimos porque somos tímidos, pensamos que somos mansos. Eso no es ser manso, son los que actúan con mansedumbre. Mansedumbre no es ausencia de valor, sino es valor bajo el control del Espíritu Santo. Eso es mansedumbre. Valor bajo el control del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, no podremos. Eso no es ser manso, sino de valor bajo el control del Espíritu Santo. Hablamos de una disposición para poder recibir ofensas. Eso es ser manso. Escuché alguna prédica del pastor Sugel Michelén, y en su prédica dice que el sermón no funciona como un mapa. No es un mapa que nos va diciendo, primero haz esto, luego haz el otro. No es un mapa que nos guía, sino más bien es un espejo que nos refleja cómo somos en realidad. Ese sermón del monte entonces lo debemos ver así, como algo que nos está reflejando a nosotros cómo somos en realidad, cómo somos nuestras características, cómo somos verdaderamente. Estas enseñanzas nos fueron dadas para mostrar al pecador qué debe hacer. No son mostradas para mostrar al pecador qué debe hacer para llegar al reino, sino más bien para reflejar las características de aquellos que ya hemos entrado en el reino. Por cierto, si la Iglesia aceptara en una forma realista estas normas que nos habla en el Sermón del Monte, esos valores que Jesús nos expone, tendríamos una sociedad como debería de ser. Está en nosotros los cristianos, los llamados, para poder hacerlo así. Bueno, siguiendo la palabra de Dios. Pero tendríamos que pensar, bueno, ¿y qué es tener hambre y qué es tener sed de justicia? Si me acompañan a Mateo 5:6, en la bienaventuranza que estamos ahorita, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿qué es tener hambre? ¿Qué es tener sed? En el diccionario dice que tener hambre significa la necesidad de comer. Es una necesidad de comer. Eso es tener hambre. Para los médicos existe una regla que ellos conocen como la regla de 3. Y una persona no puede estar más de 3 minutos sin respirar, 3 días sin tomar agua y 3 semanas sin comer. Se muere. Entonces es una necesidad el comer para nosotros. ¿Alguno de ustedes ha tenido hambre? ¿Ha sentido hambre, esa necesidad de comer? ¿En verdad? ¿Se han dado cuenta que produce malestar, produce dolor, produce, en los niños, la falta de comida puede causarles un mal desarrollo físico e intelectual? La ONU, la FAO, dice que 842 millones de niños y de personas tienen hambre. Para nosotros los cristianos, los 6.000 millones que somos en el mundo, deberíamos de tener hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué es tener sed? Significa tener la sensación producida por la necesidad de beber. Otra vez es una necesidad de beber, que es justicia. El diccionario Vine la identifica con la palabra dikaizoné y trata de todo aquello que es justo. Entonces, lo que es justicia es todo aquello que es justo, lo que es recto, de alguien que es como debería de ser. John Stott explica que la justicia en la Biblia es moral. No es moral nada más, es espiritual. La justicia en la Biblia no es moral, sino es espiritual. Y también él explica que la justicia en la Biblia es legal, es moral y es social. Si me acompañan a leer Mateo 6:33, por favor, Mateo 6:33.
Si alguien lo tiene, por favor, y lo gusta leer. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, para nosotros debemos de buscar primero, entonces, primero el reino de Dios y su justicia. De eso habla la palabra de Dios. Entonces, como dice, explica John Stott que la justicia es legal porque es la justificación de Dios, no es mi justificación propia, sino es la que es Jesucristo mismo en la cruz. Si me hacen favor de acompañarme a Romanos 9, del 30 al 33. Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que los gentiles que no iban a la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Así es. Entonces, si nosotros queremos hacer justicia por nosotros mismos, pues vamos a tropezar con la roca de caída, con Jesucristo. La justicia entonces es Jesucristo mismo, no es la que nosotros nos podemos hacer. La justicia en la Biblia es moral porque es aquella del carácter y conducta del que tiene el carácter y la conducta que agrada a Dios. Esa es entonces una justicia moral, si lo que hacemos agrada a nuestro Señor. Y es social porque se interesa en la liberación del hombre, de nosotros, de su iglesia, de la opresión del pecado. Esa es la justicia del Señor. La pregunta es si nosotros tenemos de esa hambre y de esa sed de justicia. ¿De qué tenemos necesidad de comer? ¿De qué tenemos necesidad de beber? ¿Tenemos necesidad de ser como la voluntad de Dios ha sido revelada? Ese es el hambre y la sed que deberíamos de tener. Porque solamente teniendo esa hambre y esa sed de justicia del Señor, de Jesucristo mismo, podremos ser saciados. Si nosotros nos mantenemos comiendo y bebiendo de la justicia de Dios, entonces estaremos podremos ser saciados. Si no nos mantenemos, no podremos ser saciados. Pasa como normalmente tomo agua, después voy a volver a tener sed, ¿no? Pero nos debemos mantener. Y vamos a ver cómo es que debemos de hacerlo. Así es que la pregunta es, ¿de qué tenemos necesidad? ¿De qué tenemos hambre? ¿Tienen hambre de su justicia propia? ¿Tienen hambre de ser felices? ¿Tienen hambre de salud? La mujer de flujo de sangre tuvo hambre de salud por 12 años, se acabó todo su dinero y hasta que conoció al Maestro. ¿Tienes hambre y sed de dinero? Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tienes hambre de amor? La mujer samaritana había tenido 5 maridos. En el pozo de Jacob se encontró con el Maestro y él le declaró todo, ¿no? Él le dijo que el que bebiere del agua que él le diera de beber no tendrá sed jamás. Así es que vamos entendiendo entonces cuál es el quien nos quita esa hambre y esa sed. Entendemos por la palabra de Dios que esas necesidades que nosotros pudiéramos tener, esas necesidades van a guiar, van a conformar nuestra forma de ser todos los días. El apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios que los atletas, se refería a los atletas en esa época no olímpicos, pero a los atletas, ellos cumplían alguna de esas necesidades y las satisfacían porque iban en busca de una corona, ¿verdad? Pero también nos explica la palabra de Dios que era una corona corruptible,
y nosotros debemos de ir por una corona no corruptible. La promesa es que solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Solo los que tienen hambre y sed de justicia. Los demás vivirán vidas insatisfechas y miserables, no serán saciados. Dirán como el rey David que todo lo que hacían, todo lo que tenían, todo lo que podían hacer por ellos mismos era vanidad. Así es que, hermano, ¿tienes hambre y sed de justicia? La justicia es Jesucristo mismo en la cruz y lo hemos entendido así, porque Él obedeció al Padre en todo. Él es todo recto, Él es todo santo, Él es todo puro. Entonces, hermano, ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre de Jesucristo? ¿Tienes hambre de su santidad? ¿Tienes hambre de su corrección? ¿Tenemos hambre de conformarnos a su voluntad, a su palabra que ha sido revelada en la Biblia? ¿Tenemos hambre de conformarnos a su propia imagen? Debemos obedecer. ¿Tienes hambre de obedecer como Él obedeció al Padre? ¿Tienes hambre de verte libre de pecado? Son preguntas que nosotros nos deberíamos de hacer y de respondernos, porque si es así, entonces tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre de ver el pecado como Él lo ve y llamarle pecado a lo que Él le llama pecado, o tratar de disimularlo como siempre lo hacemos. Para tener hambre y sed de justicia necesitamos darnos cuenta que estamos vacíos de esa justicia. Como decíamos hace rato, tenemos hambre porque no tenemos nada en la panza, porque estamos vacíos, entonces tenemos hambre. Tenemos sed porque no hemos tomado agua. La pregunta es si tenemos esa hambre y esa sed, como esa necesidad de justicia. Porque si yo me creo autosuficiente, entonces no tengo hambre y sed de justicia. Si yo confío en mi moralidad y en mis normas y en mis estándares y en las medidas de lo que es bueno y lo que es malo, entonces no tengo hambre y sed de justicia. Si confío en mi buen comportamiento, en que me porto bien y que no hago daño a nadie, entonces no tengo hambre y sed de justicia. Si no existe una diferencia marcada entre los del mundo y nosotros, no tenemos hambre y sed de justicia. Si estás o estamos satisfechos como hasta ahora hemos llevado nuestra vida espiritual, entonces no tenemos hambre y sed de justicia. Pero si procuramos abiertamente reunirnos como hermanos, venir a escuchar la palabra de Dios, si procuramos abiertamente estimular nuestra hambre y nuestra sed de Jesucristo, entonces sí tenemos hambre y sed de justicia. Si procuramos la compañía de nuestros hermanos, el bienestar de ellos, nos preocupamos por nosotros mismos, por los hermanos, entonces sí tenemos hambre y sed de justicia. Pablo, que estuvo en el tercer cielo, que el gran apóstol, él mismo decía, yo no considero haberlo alcanzado todavía. Después de todo lo que había hecho y milagros y todo el reconocimiento que tenía, decía, yo considero que no lo he hecho. Tenía hambre y sed de justicia por seguir el supremo llamamiento de Dios. Pero si tengo hambre y sed de justicia, ¿cómo puedo saciar esa hambre? Porque puedo tenerla, pero ¿cómo la voy a saciar esa hambre y sed de justicia? Acompáñenme a Juan 6:35 y veamos cómo puedo saciar mi hambre y sed de justicia. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Sí, hermano Mario. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
Bien, la pregunta sería entonces, basado en este versículo, ¿cómo puedo saciar mi hambre? Comiendo el pan de vida. ¿Y cómo puedo comer ese pan de vida? Veamos en Juan 3:36, ahí mismo, en el mismo Evangelio de Juan. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, entonces estamos aprendiendo en el Evangelio de Juan que para saciar mi hambre y mi sed de justicia necesito comer de ese pan de vida. ¿Y cómo lo como? Creyendo en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que vino a este mundo, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, como están las Escrituras. Si no creemos en esa resurrección, vana es nuestra fe. Si sabemos que Él es el Hijo de Dios, si sabemos que Él resucitó y que es Dios por los siglos de los siglos, si creemos, entonces estamos comiendo de ese pan de vida. Pero ¿cuál sería el propósito? ¿Para qué lo como? Acompáñenme a Juan 6, 54 y 56. Veamos ese galardón. Sí, hermano Rafa. 54 y 56, hasta el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjense ahí, por favor, vean sus Biblias en el versículo 56. El que en mí permanece. Para no tener hambre y sed, no basta con comer y beber, sino permanecer. Solo se cumple si nos mantenemos comiendo y nos mantenemos bebiendo. ¿Verdad? Ahí mismo en Juan, por favor, capítulo 15 y versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, para permanecer, la única forma es guardar sus mandamientos. ¿Sí? No basta llorar por nuestros pecados, no basta llorar y reconocernos que somos pecadores, no basta con eso. Tenemos que mantenernos comiendo, tenemos que mantenernos haciendo y cumpliendo sus mandamientos. Habíamos leído que decía Jesucristo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Observen Juan 6:36, por favor. Y dice, mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Nosotros entendimos que para comer hay que creer. Y a veces nos suceden a nosotros tantas cosas que, por la gracia de Dios, nosotros podríamos decir son milagros, es la obra de Jesucristo en nuestras vidas.
Las estamos viendo, las vivimos, tenemos nuestras familias, tenemos salud, tenemos resguardo, y aún así a veces no creemos. Aún así, con todas esas cosas que Él hace en nuestras vidas y nos mantiene, porque creemos en nuestra confianza, creemos en nuestra que somos autónomos, pero en realidad lo que estamos haciendo es no creer en Jesucristo. No basta con reconocer nuestros pecados, hay que mantenernos haciendo su voluntad, creyéndole a Él. Más adelantito vean por favor Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así es. Entonces hemos visto que las primeras 4 bienaventuranzas nos revelan una progresión espiritual. Cada una lleva a la otra, pero supone la anterior. Para comenzar debemos ser pobres de espíritu, reconociendo nuestra compleja y nuestra terminante bancarrota espiritual. Enseguida debemos llorar por su causa, es decir, por nuestros pecados, por la corrupción de nuestra naturaleza caídas, y el reino del pecado y en la muerte del mundo. En tercer lugar, debemos ser mansos, debemos ser humildes y gentiles con los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual condicione nuestra conducta hacia ellos como hacia Dios. Como mansos, debemos desconfiar de nosotros mismos. En cuarto lugar, hoy hemos visto que debemos tener hambre y sed de justicia. Porque ¿cuál es la utilidad de confesar y lamentar nuestro pecado, de reconocernos ante Dios, si nos quedamos ahí nada más? La confesión de pecado tiene que conducir hacia el hambre y hacia la sed de justicia. No basta con confesar nuestros pecados, tenemos que conducirnos hacia tener hambre y sed de justicia. Así es que el Sermón del Monte avergüenza en sí nuestra forma mal hecha, mediocre de cómo hacemos las cosas. Bien, yo creo que fue algo muy corto, pero espero que el Señor nos haya hablado a todos como lo hizo conmigo.